¿sí? Entonces, les voy a abrir si me esperan un segundito, también voy a abrir el chat, así si van haciendo preguntas lo puedo ver. Entonces, este juego es muy pavo, pero la idea es un poco que junto con las palabras que vamos encontrando, sí vayamos repasando lo que fue la unidad 4, que era el metabolismo, ¿sí? Si quieren, miren en el panel si encuentran la palabra metabolismo y yo mientras les voy contando qué era el metabolismo, ¿sí? El metabolismo era el conjunto de reacciones químicas que ocurren en un organismo, ¿sí? En las células de un organismo. Entonces, lo importante es que sepan que ese metabolismo está separado, ¿sí? En dos grandes grupos. ¿No se escucha? ¿Alguien más no me escucha? Ah, si no, acuérdense, si no se escucha, acuérdense que pueden, joya, que pueden salir y volver a entrar por ahí, es el audio, entrar por audio de la compu y se escucha. Perfecto. Entonces, como les decía, metabolismo, miren que yo se los voy a encontrar que está por acá, después se lo voy a dejar si lo quieren buscar ustedes. Entonces era un conjunto de reacciones que ocurren en el organismo, ¿sí? Dentro de las células de nuestro organismo. Y se separa en dos grandes grupos de vías metabólicas, que son el catabolismo y el anabolismo, ¿sí? ¿Alguien se anima a decirme alguna característica o del anabolismo, por ejemplo, del catabolismo? Si yo les digo catabolismo, una palabra que se les viene a la mente, ¿qué pasa durante el catabolismo? Se rompe, sí, está bien, degradación de nutrientes, ¿sí? ¿Y qué más ocurre dentro del catabolismo? Algo que tiene que ver con la energía. Se destruyen compuestos, ¿sí? Son las reacciones que hay, se llaman reacciones generalmente oxidativas. Exacto, alguien me dice ATP. Pero ¿se genera o se consume? Son reacciones de oxidación. Acuérdense que cuando... Exacto, son reacciones de oxidación, se rompen componentes más complejos en componentes más simples y en esos procesos generalmente se liberan electrones y se genera energía, ¿sí? La energía para nosotros va a ser en forma de ATP, ¿sí? O en forma de lo que en la teoría se llaman colectivo de electrones, ¿sí? Que son el NAD, el NADH y el FADH, ¿sí? Eso está más o menos claro. Y por el otro lado, el anabolismo, ¿sí? Es el grupo de reacciones que lo que hacen justamente es crear esas moléculas complejas que, digamos, y todo lo que necesitamos para el funcionamiento de la célula, ¿sí? Cuando hay que regenerar una membrana o alguna organela o todo lo que necesitamos en nuestro cuerpo se crea a través de las vías del anabolismo, ¿sí? Acuérdense que no podemos decir que el anabolismo o el catabolismo en sí es una vía metabólica, ¿sí? Sino que es tanto el anabolismo como el catabolismo son un conjunto de vías, tienen muchas vías, ¿sí? O muchas reacciones en esas vías. Entonces, esas reacciones, ¿sí? Pueden ser lo que se llama irreversibles, ¿sí? Es decir, que si yo voy de A hasta B, ¿sí? A ver si puedo escribir acá. Si yo voy de A a B, ¿sí? Em, no puedo volver de B a A, eso quiere decir que es irreversible, o puedo ir de A a B y volver de B a A, eso quiere decir que es reversible, ¿no? Entonces, sobre todo las reacciones irreversibles, perdón, que son las que una vez que se producen no tienen vuelta atrás, eh, es, que pueden ocurrir, acuérdense que todas estas reacciones pueden ocurrir en cualquier parte de la célula, tanto en el citoplasma como en la mitocondria como en el núcleo. Esas reacciones irreversibles están reguladas, ¿sí? Y además nosotros para estas reacciones tenemos lo que se llaman enzimas, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan cuál es la función de las enzimas? ¿Para qué nos sirven? Las enzimas aumentan. ¿Qué aumentan las enzimas? Eso, las enzimas aumentan la velocidad de reacción, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si no está la enzima, ¿qué les parece? ¿No va a reaccionar? ¿No va a haber reacción? ¿O sí va a haber reacción, pero va a ser más lenta? ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? Más lenta, exacto. Entonces, esto es lo que quiero que quede claro. No es que si no está la enzima no ocurren las reacciones. Las reacciones ocurren igual, pero las enzimas catalizan, es decir, aumentan la velocidad de esa reacción. Ayudan a que esa reacción se dé más rápido. ¿Sí? Lucas al final de la clase, de la última clase teórica, les había dicho que para que ocurra una reacción química necesitamos una energía.
una determinada cantidad de energía y esa interacción entre la enzima y el sustrato hace que la energía que necesita para convertirse o para que esa reacción ocurra es menor. Entonces la reacción ocurre más rápido. ¿Sí? Entonces, una enzima típica, y ahora vamos a buscar la segunda palabra, que es micaeliana. ¿Sí? Una enzima micaeliana, ¿se acuerdan cómo era la forma? ¿Sí? A la estérica ya vamos a llegar, pero no es esta. Voy a ir acá un rato a esta pantallita y les voy a hacer este grafiquito. A ver, esperen que me cambio el color de la pluma. ¿Sí? Una enzima micaeliana, eso, ¿sí? Ay, a ver si puedo dibujar. Entonces tiene un eje así, perdón que me sale, estoy aprendiendo a usar esto. Tiene algo así como esta forma. ¿Se acuerdan? Donde acá tengo la velocidad, ¿sí? Y acá tengo la concentración de sustrato, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que supónganse que yo pongo una determinada concentración de enzimas, ¿sí? Supónganse que pongo 10 enzimas, ¿sí? A medida que yo voy agregando más sustrato, cada vez, ¿sí? Se va formando más producto, ¿sí? Y esto va a ir aumentando. Pero hasta que llega un momento que ya todas las enzimas están catalizando reacciones y por más que yo agregue más sustrato, más sustrato, más estrato, ¿sí? No se va a no va a aumentar la velocidad de reacción. ¿Se entiende? Se satura, exactamente. Todas las enzimas están trabajando al máximo y entonces ya no puede aumentar esa velocidad. ¿Sí? Entonces, este tipo de reacción, este tipo de curva es la curva típica micaeliana. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuándo hablamos de alosterismo o de enzimas alostéricas? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Se entendió eso? Porque las enzimas, digamos, el comportamiento común es la enzima micaeliana, ¿sí? A medida que yo voy poniendo más sustrato, va aumentando la velocidad hasta que todas las enzimas están ocupadas trabajando y ya no puedo aumentar más la velocidad porque no tengo más enzimas, ¿sí? No puedo aumentar más. Entonces, esa enzima, perdón que creo que no lo completé acá, ¿cómo le llamábamos a la forma esa de la curva? ¿Se acuerdan? Es una hipérbola o es un comportamiento hiperbólico, ¿sí? Ahora había otro tipo de enzimas, ¿sí? Que estaban moduladas o puede por lo que llama un modulador alostérico, ¿sí? Entonces, a ver si encontramos la palabra alostérica, creo que estaba por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la diferencia con las enzimas que tienen un comportamiento alostérico? Que acá vamos a hacer el gráfico, ¿sí? A diferencia, vamos a hacerlo con otro color. Ustedes disculpen mis gráficos horribles, pero yo recién me estoy adaptando a la tecnología esta del dibujito. Entonces, vamos a hacer esto acá. ¿Sí? De nuevo, el gráfico es lo mismo. Acá tengo velocidad, acá tengo concentración de sustrato, pero como ustedes ya bien me dicen en el chat, esto tiene una forma de S. ¿Sí? Algo así. Exacto, es una forma sigmoidea. ¿Sí? Perfectamente. Sigmoidea, exactamente. Esta que está acá es hiperbólica. A ver si puedo escribir el nombre. Esto es hiperbólica. Bueno, horrible escribiendo, perdón. Y esta es sigmoidea, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con esa curva? ¿Sí? ¿Por qué tiene otra forma distinta? ¿Qué es lo que pasa con esa enzima? ¿Se acuerdan? Esta enzima, supóngase que esta es la enzima, se puede modificar por lo que se llama un modulador alostérico, ¿sí? Y ese modulador alostérico, ¿cómo afectaba? ¿Hacía que la enzima funcionara qué? ¿Podía hacer que la enzima funcionara más lento? Exacto. ¿Podía hacer que funcionara más rápido? También. Ese modulador alostérico puede ser positivo o negativo, ¿sí? En el caso de que sea positivo, vamos a hacer el gráfico acá, la curva, fíjense que se modificaba algo así como este estilo, más parecida a la hiperbólica. Ay, ups, ¿sí? Esto terminaría como por acá. Ah, no me está dejando escribir. Esto es positivo, ¿sí? Y en el caso de que el comportamiento fuera negativo, es decir, lo que hace que la enzima trabaje más lento, el comportamiento era algo de este estilo, ¿sí? Y esto era negativo, ¿sí?
Entonces, lo que tienen que tener entonces la idea es que hay algunas enzimas que trabajan siempre igual y algunas están reguladas, ¿sí? Entonces, ya lo vamos a ver, pero dentro de muy poquito, ¿por qué pueden estar reguladas positivamente o negativamente? ¿Qué les parece? Yo tengo una reacción, viene la enzima, ayuda a que la reacción ocurra más rápido. ¿Cuándo puede ser que yo necesite que trabaje más lento? Si yo quiero llegar de A a B. Está bien, alguien me dice el ATP, pero imagínense genérico. Yo quiero llegar de A a B. Cuando tengo mucho B, que es el producto, ese mismo producto puede venir a modular la enzima y decirle no hagas más enzima, porque ya no hagas más producto, porque ya tenemos un montón. ¿Sí? Deja de funcionar. Acá no está inactiva, ojo. La modulación alostérica hace que funcione más lento o más rápido, pero no la inactiva. Ya vamos a ver el caso de la inactivación. ¿Sí? Entonces, cuando hay mucho producto o algún producto intermedio de esa reacción que hay en mucha cantidad, no necesito que se produzca más, entonces regula negativo. Ahora, cuando tengo poco producto y necesito que se produzca más, entonces ahí la modulación es positiva y la enzima funciona más rápido. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Y ahora vamos a ver la palabra cofactor, que yo creo que estaba por acá. ¿Sí? Bueno, ¿qué era un cofactor? ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos que, a ver si puedo escribir, perdónenme que escribo horrible, vamos a hacerlo en otro lado. ¿Cómo estaba formada la enzima? ¿Se acuerdan? Que Lucas les había dicho. Entonces tengo la holoenzima, bueno, ahí más o menos escrito, era igual a qué? A la apoenzima, ¿sí? Pero a veces esa enzima para funcionar necesitaba algo más. Y ese algo más es un cofactor, ¿sí? Un amigo de las enzimas, sí, algo así. ¿Sí? Uno que le hace la pata. Entonces, ese cofactor podía ser, ay, yo estoy haciendo lío, una coenzima, ay, bueno, vamos a borrar esto porque lo estoy haciendo horrible. Yo les prometo que voy a practicar escribir mejor. Podía ser una coenzima, ¿sí? Una coenzima generalmente es una molécula orgánica, ¿sí? O podía ser un cofactor, como por ejemplo un ion metálico, ¿sí? Y eso ayudaba a la enzima a que funcione, ¿sí? Y por último, ya terminando con esta primera parte de las enzimas, está la parte, bueno, en realidad yo les puse enzimas ahí, pero tendría que ser inactivación, no sé por qué les puse enzimas, a ver, porque creo que la quería nombrar en otro lugar. Me quedaría una cosa que es contarles qué pasa cuando la regulación es de otro tipo. Por ejemplo, que le unimos un fosfato a las enzimas, ¿sí? Entonces yo tengo la enzima, acá que está activa, y por ejemplo acá se da una modificación covalente, la enzima cambia su estructura, ¿sí? Claro, exactamente. Se le une un fosfato y ahora la enzima acá está activa y acá está inactiva, ¿sí? Y entonces, eso también es una forma de regular, porque yo de alguna manera, ¿sí? Si quiero que esa enzima por algún motivo no, y esta inactivación es reversible, ¿sí? Yo puedo sacarle después ese fosfato y que la enzima vuelva a funcionar, ¿sí? Exacto, se vuelve a activar después. Entonces, yo lo que hago de alguna manera, si no quiero que esa reacción esté más catalizada, puedo, digamos, modificar esa enzima, ¿sí? Ponerle un fosfato, desactivarla por un tiempo y después sacarle ese fosfato y que la enzima vuelva a funcionar, ¿sí? ¿Por qué son tan importantes las enzimas? Porque cuando vayamos avanzando y veamos todas las reacciones, tanto del anabolismo como el catabolismo, todas esas vías están reguladas y están reguladas por enzimas. Y entonces puede ser que las enzimas no tengan regulación, que tengan regulación alostérica o que tengan este tipo de regulación, ¿sí? Por modificación covalente. ¿Se entiende eso? Y esto más o menos sería un resumen de la unidad 4. ¿Hay alguna duda específica de la unidad 4 que les quede, que no les hayan, no sepan cómo? ¿Bien? Bueno, entonces vamos a pasar rapidito a la segunda actividad, ¿sí? Son medio pavas, ya les digo, ¿eh? No fue, porque era medio largo todo. Era como para poner algo de simpatía a la clase.
Entonces, la segunda idea de este juego, o de esta, digamos, de este cuadrito, encima, no, primero que se escribe con Z encima, no es porque está, no sé dónde viene la palabra encima, habría que buscar la palabra, la etimología, pero no porque esté encima de algo, sobre algo, sino que ayuda a catalizar algo, ¿sí? Que ayuda a que la reacción sea más rápida. Entonces, segundo tema, unidad 5, digamos, en realidad, era la parte de digestión, ¿sí? Eh, entonces, vamos a ver esto. La digestión en general la vimos como algo genérico, ¿sí? Que engloba la digestión de hidratos de carbono, de lípidos y de proteínas, ¿sí? Y en cada parte del sistema digestivo, ¿sí? Que arranca por la boca, en cada parte del sistema digestivo ocurren distintos pasos de la digestión de distintos elementos, de distintos nutrientes, perdón, ¿sí? Es decir, no en todas las partes, porque ya vamos a ver que, por ejemplo, los hidratos de carbono no les pasa mucho en el estómago. Entonces, no en todas las partes pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, arrancamos por la boca. La boca se inicia la digestión, con los dientes yo hago la disgregación mecánica, ¿sí? Y para formar el bolo alimenticio tengo la saliva. Exactamente. La saliva tiene, primero ustedes saben que una de las funciones es beber todo con agua, digamos, que tiene la saliva, porque en la saliva también hay enzimas. Y las enzimas están, digamos, están en solución, están en la saliva, valga la redundancia. No están en algo sólido. Entonces, lo que yo hago es, al mojar todo, voy haciendo que esas enzimas que tengo en la saliva toquen todos esos nutrientes y los empiecen a degradar, ¿sí? A romper. Está perfecto lo que dice en el chat. Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran las enzimas que teníamos en la boca? Sí, me ponen la tialina, pero hay dos que son importantes. Una es la amilasa salival, exacto, ahí me lo están diciendo en el chat. La amilasa salival. La amilasa salival empieza la digestión de ¿cuál nutriente? ¿Se acuerdan? Del almidón, ¿sí? De los hidratos de carbono. Entonces vamos a poner así. Vamos a arrancar acá. Yo le voy a poner boca. Acá arranca uno, ¿sí? Y entonces ahí tenemos la amilasa, y la amilasa degrada hidratos de carbono, específicamente el almidón, ¿sí? Que es el hidrato de carbono más común en los alimentos, ¿sí? Espérenme un segundito. Eh, un segundito les pido nada más. Estamos. Que estaba asignando Sofi, ahí se te asigné los privilegios, a ver si podés hablar. Bueno, entonces está la amilasa salival, ¿sí? Que es la que arranca con la digestión de los hidratos de carbono. Ahora, ¿cuál otra enzima hay en la boca? ¿Se acuerdan? Fíjense que acá les puse el lugar donde se inicia la digestión, se libera la saliva y las enzimas. Lipasa, excelente, ¿sí? La lipasa, ¿a quién degrada? Muy bien, a los lípidos, ¿sí? Entonces, fíjense que en el primer paso, acá acuérdense que la amilasa, yo no se los puse, pero se los puedo poner acá, empieza a romper los enlaces alfa 1,4, ¿sí? ¿Se acuerdan que si nosotros pensábamos el almidón como algo que tenía un montón de glucosas así y tenía unas ramitas para arriba? Estos son los enlaces alfa 1,4, ¿sí? Ay, me está escribiendo mal esto. Estos son los alfa 1,4. Y estos que están acá en la rama son los alfa 1,6, ¿sí? Los alfa 1,6, ¿sí? Entonces, esta enzima, la milasa, no rompe los alfa 1,6. Lo que va rompiendo, ¿sí? Es estos pedacitos o estos pedacitos de alfa 1,4. Pero las ramitas, esta parte, a ver si puedo cambiar el color, este enlace que es el alfa 1,6 queda todavía unido, ¿sí? ¿Y se acuerdan cuáles eran los productos de la degradación del almidón por la milasa? Yo les digo una, la más difícil, miren. Uno era la maltodextrina.
¿sí? Bueno, no se nota mucho. Otra me dicen maltosa, excelente. ¿Qué más? Glucosa, perfecto, y me falta una. La última tienen acá la pista, miren. Se llama dextrina alfa límite. ¿Sí? Bueno, no se entiende muy bien ahí el nombre, perdón. Entonces, sí, los cuatro productos mayoritarios de la degradación del almidón por la amilasa son la maltodextrina, la maltosa, la glucosa y la dextrina alfa límite, ¿sí? Bueno, perfecto la boca, ¿sí? Ahí, fíjense que no le pasa casi nada a los aminoácidos. Los aminoácidos, perdón, las proteínas están chochas. Ahí hasta ahora no les pasó nada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente lugar? ¿Sí? Vas pasando por el esófago, ¿sí? Los movimientos peristálticos van haciendo que justamente se vaya, tenemos como anillitos todo acá en la tráquea, ¿sí? En el esófago, entonces esos anillitos se van apretando, lo que van haciendo es que ese bollito de comida se mezcle con la saliva y con todas las enzimas y se va rompiendo, rompiendo, rompiendo hasta que llegamos ¿a dónde? Al segundo órgano, digamos, importante de la digestión, que es el estómago, ¿sí? En el estómago, fíjense que yo les dije como ayuda que empiezan la degradación de las proteínas y les puse se emulsionan los lípidos, como por ejemplo los triglicéridos. Entonces vamos a ampliar esto. Segundo lugar, ¿sí? La boca, perdón, el estómago. Acá. ¿Se acuerdan qué pasa en el estómago? ¿Qué característica tiene el estómago? Ahí va con acento. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa en el estómago? Tiene que ver con el pH. ¿Cómo es el pH del estómago? Ácido. Ácido, muy ácido, ¿sí? No es acidez del limón, es una acidez mucho más grande, ¿sí? Entonces, tiene, a ver si puedo acá, pH ácido, ¿sí? Sí, exactamente, tiene ácido clorhídrico, ¿sí? Ácido clorhídrico, muy bien. Entonces, el ácido clorhídrico libera muchos protones, ¿sí? De hecho, el pH es una medida de la concentración de protones. Cuando el pH es muy, muy bajito, tengo un montón de protones. Cuando el pH es más alto, tengo menos protones, ¿sí? Es algo así como entre sí, 2,5 y 3,5 más o menos. Un poco más abajo. Estefanía que pregunta cuál es el pH, un poco más abajo de 4,5. Entre 2,5 y 3,5 es el pH del estómago. Entonces, ¿se acuerdan? Vamos a hablar primero de las proteínas, ¿sí? ¿Qué le pasaba a las proteínas con el pH ácido del estómago? Sí, vamos a hablar de las proteínas. ¿Se acuerdan? A ver, hasta ahora nadie le va pegando, ¿eh? Tengo un pH muy ácido. Las proteínas, imaginémonos que las proteínas es como un ovillito de lana, ¿sí? Un ovillito de lana que está muy enredadito, enredadito, enredadito. Eso es lo que se llama la estructura terciaria de las proteínas. Se rompe y no, porque no es esa exactamente. La palabra correcta es que el pH ácido del estómago desnaturaliza las proteínas, ¿sí? Ese es el término correcto, ¿sí? Se lo voy a escribir en el chat porque estoy segura que lo voy a escribir ahí, me va a salir horrible. Es desnaturaliza, ¿sí? ¿Qué quiere decir que las desnaturaliza? No las rompe, pero toda esta estructura es como que yo agarro el ovillito de la abuela o de alguno, si a alguno le gusta tejer, a alguna le gusta tejer, agarro el ovillo y lo estiro, lo estiro, lo estiro, lo estiro, me queda todo el bollo de lana abierto. Eso es desnaturalizar, ¿se entiende? Las proteínas tienen una estructura que se llama estructura terciaria, ¿sí? Que están con una conformación que es parecido a un ovillito, y ese ovillito con el ácido clorhídrico se abre. ¿Por qué se abre o por qué? ¿Cuál es la función? ¿Por qué primero digo que se desnaturaliza y después vamos a hablar de que se empieza a degradar y a romper? Porque cuando el ovillito está todo tupido, es muy difícil que las tijeritas o las enzimas que empiezan a romper las proteínas puedan entrar a ese ovillo si está todo cerrado. Entonces primero abro el ovillo, imagínense lo mismo, un ovillo de lana, lo quiero cortar. Yo quiero cortar la lana. El ovillo está tupido así, voy a poder cortar un poquito por afuera, pero adentro no voy a poder. En cambio, si abro toda la lana, ¿sí?
Ahí me va a quedar todos los hilos de lana separados y ahí voy a poder cortar tranquila con la tijera. ¿Se entiende? Entonces esa es más o menos la misma idea de lo que hace el estómago. El pH del ácido desnaturaliza las proteínas que ahora van a tener toda esta estructura más abierta. ¿Y después qué más pasa? Bueno, acá les voy a decir algo. ¿Se acuerdan quién libera el pH ácido del estómago? Tenía 3 tipos de células, ¿sí? En el estómago, ¿se acuerdan? Las células parietales, ¿sí? Las células principales, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Y entonces, las parietales son las que liberan ácido clorhídrico. ¿Se acuerdan de eso? Que es el que desnaturaliza las proteínas. Las células de la mucosa. Entonces, las células parietales son las que liberan el ácido clorhídrico. ¿Y las células de la mucosa qué hacen? ¿Se acuerdan? Son estos 3, parietales, principales y la de la mucosa. Cuando llega comida al estómago, eso, muy bien, ahí me lo están diciendo todo en el chat. Cuando llega comida al estómago, tendría que haber empezado por ahí, las células de la mucosa liberan gastrina, ¿sí? Entonces, ¿la gastrina qué hace? La gastrina es la que va y le da una señal a las células parietales para que liberen ácido clorhídrico y a las células, que es el que empieza a desnaturalizar las proteínas, y después a las células principales le dan la orden de que libere ¿a quién? ¿Se acuerdan? Ahí me tira alguien en el chat. Exactamente. Las células parietales van a liberar pepsinógeno. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la secuencia? Llega la comida. Las primeras células, que son las células de la mucosa, liberan gastrina, avisándole al estómago, mirá que llegó comida. Esa gastrina lleva un mensaje, ¿sí? A las células parietales les dice que empiecen a liberar ácido clorhídrico para desnaturalizar a las proteínas y a las células principales les dice que liberen pepsinógeno, porque el pepsinógeno, ¿qué va a pasar? ¿En quién se va a convertir por acción del ácido clorhídrico? Muy bien, en pepsina, ¿sí? ¿Y la pepsina qué va a hacer? Y la pepsina es la tijerita que yo les dije, que va a venir y chaca, 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 me va a empezar a cortar las proteínas. ¿Sí? Va a empezar la degradación de las proteínas, exactamente. ¿Sí? Entonces repaso rápido. Estómago. Llega la comida, las células de la mucosa liberan gastrina, la gastrina lleva un mensaje. A las células parietales le dice que liberen ácido clorhídrico para desnaturalizar a las proteínas y a las células principales que liberen pepsinógeno, que por acción del pH ácido se convierte en pepsina, que empieza la degradación de las proteínas, ¿sí? Y me falta una cosa más que liberan las células. Bueno, y hasta ahí más o menos es lo que pasa en el estómago de las proteínas, ¿sí? Pero también tenía los lípidos. Las células principales también van a liberar algo que tiene que ver con los lípidos, ¿sí? ¿Y qué liberan? ¿Se acuerdan qué liberan las células principales? Ahí alguien ya me lo dijo en el chat. Lipasa, ¿sí? Una lipasa gástrica, ¿sí? ¿Y cuál es la función de la lipasa? ¿Se acuerdan? La lipasa, igual que actuaba, ¿sí? En la boca, que la lipasa salival, también sigue degradando los lípidos, ¿sí? Exactamente, ahí me están diciendo muy bien en el chat que rompe los enlaces éster, ¿sí? Que separan los triglicéridos de los ácidos grasos, ¿sí? Y acuérdense que los productos de los triglicéridos son varios. Pueden tener el monoacilglicerol, el diacilglicerol, el ácido graso, ¿sí? O sea, puede ser que se degrade todo o que la degradación sea incompleta. Entonces, todos esos son los productos de la degradación de los ácidos grasos. ¿Y qué más pasa en el estómago? ¿A quién separa? Acá, yo les hago un dibujito. Para, a ver si me voy una página más allá. Ustedes tienen acá, ¿sí? Los ácidos, perdón. Ay, tienen los ácidos grasos, ¿sí? Acá. Y entonces, ¿se acuerdan que esto, cómo era la estructura? Tienen acá oxígeno, bueno, así,
y la cadenita, y lo mismo acá, ¿sí? La cadenita, ustedes creo que me sabrán entender la estructura. Pasan muchas cosas, ¿sí? El estómago es donde más cosas pasan, por eso nos anda chillando siempre la panza, porque el estómago está full trabajando. Entonces, la lipasa rompe, ¿sí? Por acá, estos enlaces. Entonces, los productos que nos pueden ir quedando es, por ejemplo, esto, ¿sí? Que tenga así una cadenita, pero que después acá tenga así, ¿ves? O que tenga, o la cadenita sola, ¿sí? O esto que está todo roto, ¿sí? O el que me falta es este que tiene, ¿se entiende? Por ejemplo, una cadenita, esta no, y esta con cadenita, ¿sí? Esos son todos los productos. Ay, paren que tengo que mover el chat porque me quedo justo en el medio. Estos son todos los productos que se pueden formar, ¿sí? Entonces, depende cuánto rompe la lipasa, van quedando todos estos productos. Y nos falta una última cosa que pasa con los lípidos acá. ¿Qué más hace el ácido y los movimientos peristálticos del estómago? Y esto se lo explicaba Lucas en la teoría como si yo tengo una botella con agua y le agrego aceite. Entonces, ¿se va a mezclar el agua y el aceite? ¿Se mezclan? ¿Lo vieron alguna vez usted en la cocina? No, no se mezclan. Pero si yo agarro y cierro esa botella y la agito, la agito, la agito, la agito, la agito, ¿qué pasa? Se forman gotitas muy chiquititas, ¿sí? De el aceite dentro del agua. Eso es una emulsión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la emulsión? ¿Para qué les parece que puede servir? Y Lucas le hizo un dibujito divino en la teoría que yo me voy a copiar. Imagínense que los lípidos son esta gota grande, ¿sí? Chucu, chucu, chucu. Y entonces yo necesito que venga la lipasa a querer hacer esto que dijimos acá, a cortar todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si esta gota es muy grande, no voy a poder cortar mucho, voy a poder cortar en la superficie. Pero la emulsión lo que va a hacer justamente es que esto se transforme en gotitas muy chiquititas, muy chiquititas. ¡Ay! Pero qué tema. Ahí. Muy chiquititas y que entonces va a ser mucho más fácil que la lipasa pueda actuar, ¿sí? Y romper en todos estos productos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, en la boca arranca el metabolismo de los hidratos de carbono por acción de la amilasa y de los lípidos por acción de la lipasa, ¿sí? Pasamos al estómago, hay un montón de señales. El ácido clorhídrico que se empieza a liberar por acción de la gastrina, por mensaje el mensaje de que la gastrina que liberan las células de la mucosa le dan las células parietales, me desnaturaliza las proteínas. Las células las principales liberan el pepsinógeno, que por acción del clorhídrico se convierte en pepsina y empieza a romper las proteínas. Y además los lípidos se emulsionan por acción justamente del ácido clorhídrico y de los movimientos peristálticos, y eso ayuda a que la lipasa gástrica, digamos, pueda accionar mejor rompiendo los triglicéridos, ¿sí? Y ahora nos vamos al lugar siguiente. Y ahora me vuelvo al juego acá, que lo único que mostraba era las partes del cuerpo, pero bueno. Llegamos al intestino delgado, ¿sí? ¿Qué pasa en el intestino delgado? Entonces yo les puse acá. Es el órgano donde se completa la digestión de los tres tipos de nutrientes. Los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. O sea, los tres nutrientes, algo les pasa en el intestino, ¿sí? Fíjense que en la boca a las proteínas no les pasaba mucho, pero sí a los hidratos de carbono y los lípidos. En el estómago los hidratos de carbono ni los nombramos, pero sí les pasa mucho a los lípidos y a las proteínas. Y en el intestino están todos, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan más o menos qué le pasa a cada cosa? Vamos a verlo acá. Yo les voy a poner, porque este es el más largo de todos. Acá 3, intestino delgado. Ay, ay, hice un lío. Perdón. Entonces, no sé qué me pasa que me quedó como activado el lápiz. Voy a borrar todo y vamos a arrancar de nuevo. 3. No, chicos, no sé qué hice, ¿eh? Bueno. Mientras yo soluciono esto, les voy contando qué pasó en el intestino delgado. Bueno, capaz que no lo soluciono.
¿Se acuerdan algo? ¿Qué pasaba con Empecemos por el pH, ¿sí? ¿Qué pasaba con el pH? Alguien me dice acá se nivela el pH. Está bien. ¿Por qué se nivela el pH? ¿Qué problema habría que en el intestino delgado haya un bajo pH? Claro, todo lo que estaba en el estómago, que tiene un pH muy, muy bajo, digamos, ya dijimos entre 2,5 y 3, pasa al intestino. Pero ¿qué pasa? Las células del estómago están preparadas para que el pH sea tan bajo, pero el resto de las células de nuestro cuerpo no están preparadas. Entonces, si el pH fuera tan bajo y yo no lo regulara en el intestino, todas las células del intestino se dañarían, ¿sí? Se lastimarían. Entonces, sí o sí necesito subir el pH, ¿sí? Aumentar el pH. Entonces, ¿cómo lo logro? Los enterocitos, que son las células del intestino, liberan una hormona, ¿sí? ¿Cuál es la hormona que liberan? ¿Se acuerdan? Si yo le digo que los enterocitos secretan una hormona, muy bien, ahí sí. La secretina, sí, muy bien. Entonces, la secretina, esto después van a tener que ver todos los nombres porque yo escribo horrible, pero creo que me van siguiendo. La secretina le da una señal a quién, ¿sí? Acuérdense, es una hormona, le da una señal al páncreas, ¿sí? ¿Y el páncreas qué secreta? ¿O qué libera? Ahí me lo vienen diciendo. Yo quiero subir el pH. Entonces el páncreas libera una sustancia que me ayuda a subir el pH. ¿Cuál es esa sustancia? Ya me la nombraron algunos en el chat. Exacto, bicarbonato, ¿sí? Es este compuesto. Entonces, el bicarbonato lo que hace es justamente volcarse en la luz del intestino y aumentar el pH, ¿sí? Entonces, bueno, eso era un aumento, pero me quedó raro. Entonces, perfecto. Aumento el pH, ya puedo vivir tranquilo, tengo un pH normal, todo funciona. ¿Estamos? Lo primero que pasa es esto, porque si yo no neutralizo el pH ácido que viene del estómago, voy a sufrir una lesión en el intestino y entonces nada va a funcionar como corresponde. ¿Sí? Entonces esto es lo primero que pasa. Después, ¿qué más pasa? ¿Sí? Voy a ir haciendo distintas de estas diapositivas. Yo tengo las células del enterocito que tienen esta formita, ¿sí? ¿Cómo se llamaba, se acuerdan? La membrana que estaba acá, la que tiene el borde en cepillo. Ay, ya se los dije, la que tiene esta forma, esa. Membrana apical, ¿sí? La que tiene el borde en cepillo es la membrana, ay no, eh, ahí, acá. La membrana apical, ¿sí? Que tiene el borde en cepillo. ¿Y cómo se llama la que está atrás? Esta de acá, la que da el torrente sanguíneo. Exacto, membrana basal, perfecto. Esto es importante que se acuerden porque ya hay muchas cosas que se dan de un lado y del otro y entonces tenemos que saber dónde está cada una, ¿sí? Y acá, si quieren, tenemos el torrente sanguíneo, ¿no? La sangre, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar por las proteínas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con las proteínas? ¿Qué hay en la membrana apical? A ver si se acuerdan. Yo tengo las proteínas. Vamos a retroceder. Las proteínas yo las desnaturalicé, ¿sí? Las empecé a cortar con la peptidasa, con la pepsina, perdón, y lo rompí en pedazos más grandes, ¿sí? Dipéptidos, tripéptidos, pero yo quiero aminoácidos, ¿sí? Quiero la parte más chiquitita de la proteína. Entonces, tengo que seguir rompiendo hasta lograr eso, ¿sí? Me tiran microvellosidades, transportadores, pero vamos a centrarnos en esto. ¿Qué les parece que puede haber en las microvellosidades o en esta membrana de borde en cepillo, la membrana apical, que me siga rompiendo las proteínas? ¿Se acuerdan? Son enzimas, ¿sí? Que cortan así, digamos. Vamos a hacer un dibujito. Supónganse que, ay, bueno, no estamos teniendo suerte, chicos. Perdón, les pido mil disculpas. No sé qué pasa, a veces se enloquece. Encima de la membrana, sí. Ah, y ahí está saliendo. Muy bien.
Endopeptidasas es una, las endopeptidasas son las que cortan ¿a dónde? Por acá adentro, ¿sí? Esas son las endopeptidasas. ¿Y después cuál tengo? Exacto. Y las exopeptidasas son las que me van a cortar en los bordes, ¿sí? Y todas estas dos enzimas están acá, ¿sí? Están en el borde en cepillo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la endopeptidasa y la exopeptidasa? Que yo vaya rompiendo, 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 hasta que tenga, por ejemplo, dipéptidos o tripéptidos, es decir, unidades que tengan solo 2 o 3 aminoácidos, ¿sí? Algo así o algo así, ¿sí? Las rompí muchísimo más, ya llegué mucho más chiquitito. ¿Y después qué pasa? Pasa algo más, ¿sí? Les voy a tirar ahí una pista. Los enterocitos liberan una hormona que se llama colecistoquinina, ¿sí? ¿Se acuerdan qué mensaje llevaba la colecistoquinina y a quién? Porque la colecistoquinina, o sea, acá el enterocito libera la colecistoquinina. Muy bien. Entonces, llega un mensaje al páncreas. Estamos todos bien. Acá les dibujo una especie de páncreas. Horrible, pero es el páncreas. Y el páncreas hace de todo, ¿sí? Alguien me dice simógenos. Eso está perfecto. Acuérdense que, ¿qué eran los simógenos? Los simógenos son la forma inactiva de las enzimas, ¿sí? Los precursores, exactamente. Entonces, el precursor que no funciona, el precursor que está inactivo, se van a tener que activar de alguna manera, ¿sí? Pero también, ¿sí? El páncreas va a liberar lipasa pancreática, ¿sí? Y va a liberar enzimas como la amilasa o las disacaridasas que ayudan a seguir la digestión tanto de lípidos como de hidratos de carbono. Entonces eso quiero que quede claro, ¿sí? La colecistoquinina le da un mensaje al páncreas y el páncreas libera distintas sustancias para la digestión de los 3 tipos de nutrientes, para terminar de digerir o de degradar los 3 tipos de nutrientes, ¿sí? Las proteínas libera los simógenos, ¿sí? Para las proteínas libera los simógenos, ¿sí? Ahí. Bueno, bueno, no lo puedo hacer, no sé qué pasa, chicos. Como que no sé si es la conexión a internet, de rato se me hace esto, no sé. A ver si puedo escribir. Ahí está. Entonces, los simógenos, ¿sí? Tienen que ver con la degradación de las proteínas. Lo voy a hacer un poquito más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Y cuál es el primer simógeno que se libera? ¿Se acuerdan? El tripsinógeno, ¿sí? Y el tripsinógeno da lugar a la tripsina. Y la tripsina es la que empieza, ¿sí? A romper los otros simógenos, exactamente, activa todos los otros simógenos que ayudan a terminar la degradación de las proteínas, ¿sí? Entonces, por otro lado, tenemos, perdón que yo le voy a meter velocidad porque ya tenemos poco tiempo, la lipasa pancreática, ¿sí? Pancreática. Y entonces, la lipasa pancreática, ¿qué va a seguir haciendo? Va a seguir degradando, ¿sí? Los lípidos hasta que lleguen a 2-monacilglicerol y ácidos grasos, ¿sí? Y además, acá se suma otra. Acá yo seguía el mapa interactivo y se suma, bueno, el páncreas, que era quien liberaba el bicarbonato, los simógenos y las enzimas, como la lipasa pancreática, y ya vamos a ver la milasa, y la vesícula biliar, ¿sí? ¿Se acuerdan qué hacía la vesícula biliar? ¿O qué contiene la vesícula biliar? Exactamente. El hígado sintetiza lo que llama bilis o sales biliares y esas sales biliares se almacenan en la vesícula, ¿sí? Entonces, la lipasa pancreática en el intestino delgado sigue, digamos, degradando y además eso se suma, ¿sí? Perdón, se suma a las sales biliares. ¿Qué hacen las sales biliares? Ayudan a emulsionar las grasas, ¿sí? ¿Y qué se forma? ¿Se acuerdan que se forma con esos productos de degradación de los lípidos más las sales biliares? Se forman unas estructuras,
¿sí? Que ayudan a que esos lípidos puedan cruzar la membrana, sí, la de las células. ¿Ahí alguien lo tiró en el chat? No, es una estructura, son micelas, ¿sí? Entonces, esos productos de degradación de los lípidos con las sales biliares forman micelas. Las micelas ayudan a que esos lípidos entren adentro de la célula, ¿sí? Y después, bueno, se vuelven a formar los triglicéridos, pero eso más adelante. Por último, ¿sí? Les voy a decir que acá, para los hidratos de carbono, ¿sí? Se liberaba la milasa, ¿sí? Y hay disacaridasas. ¿Sí? Y además, esto lo libera el páncreas. Pero además, en el borde de este cepillo, ¿sí? Tengo también enzimas que están unidas a la membrana. ¿Se acuerdan ustedes que también tiene que ver con la degradación de los hidratos de carbono? ¿Se acuerdan cuáles eran las que están unidas a la membrana? Sí, en la membrana apical. Se llaman isomaltasa, ¿sí? Y alfa glucosidasa. Ahí la escribí. No. Isomaltasa. Ay, perdón, pensé que la había. Sí, sí, alfa glucosidasa. Perfectamente. ¿Sí? Entonces, la isomaltasa, ahí acá les voy a poner, que es la que rompe los enlaces alfa 1,6, ¿sí? Que se acuerdan que eran los de las ramitas que no podíamos romper con la milasa. Y la alfa glucosidasa también rompe otros enlaces alfa 1,6. Entonces, como producto de todo esto que tenemos, las proteínas son dipéptidos o tripéptidos, ¿sí? Los lípidos están formando micelas y se pueden meter así adentro de las células. Y los hidratos de carbono, ¿sí? Se rompen en sus estructuras más chiquitas como glucosa, fructosa o galactosa y así van a poder entrar a la célula. ¿Sí? Ahí Gisela me dice que hablo muy rápido, sí, me aceleré porque ya nos quedamos sin tiempo, pero la clase queda grabada y la van a poder ver todas las veces que quieran, lo ponen más despacio, ¿sí? Fíjense que Lucas lo sube a YouTube, sube todas las clases a YouTube y YouTube tiene la posibilidad de que ustedes pongan la velocidad de reproducción, digamos, más rápida o más lenta. ¿Sí? Pueden ponerle, por ejemplo, 0,5 y voy mucho más lento o 1,5 y voy rapidísimo. Entonces, por ejemplo, si quieren repasar una clase que ya más o menos la tienen, le ponen 1,5 y va rapidísimo, ¿sí? Como por patines. Bueno, y acá terminamos toda la parte de lo que sería la degradación, ¿sí? Entonces yo rápidamente les voy a decir la absorción, ¿sí? La absorción, ¿se acuerdan? Más o menos cómo era para los hidratos de carbono. A ver si puedo, si me deja esto dibujar. Bueno, ahí ahora sí me quiere. Exacto, tengo los GLUT. Bueno, primero les voy a nombrar otro en realidad, el SGTL1, TL1, ¿sí? Exacto, ese impecable. Alguien me dice entra con el sodio. Entra el sodio, ¿sí? Y junto con el sodio se meten ¿quién? La glucosa y ¿quién más? ¿Se acuerdan? La galactosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el STL1? Yo entro sodio a la célula. ¿Y cómo lo saco? Porque este sodio se me va a acumular. Entonces, piensen que esta era la puerta del frente, este sodio va a salir por la puerta de atrás, a través de un transportador, exactamente, perfecto. La bomba de sodio a potasio, ¿sí? Oh, Dios. A ver si puedo ir para atrás. La bomba de sodio potasio, ¿sí? Entonces, sale sodio, entra potasio, ¿sí? Ahora, la bomba de sodio potasio, ¿tiene energía? ¿Utiliza energía, perdón, para funcionar? Sí, utiliza. Entonces, este tipo de transportador, el SGTL1, se llama cotransporte activo secundario, ¿sí? Porque si bien él en sí mismo no usa energía, necesito después sacar los sodios por otro transportador que sí usa energía, ¿sí? Entonces, cotransporte. Si yo acá lleno la célula de sodios,
porque esta bomba no funciona, no voy a poder más meter ni glucosa ni galactosa, ¿sí? O sea que sí o sí, para que este cotransporte funcione, para que este transporte funcione, este otro transporte también tiene que funcionar, ¿sí? ¿Y cuál era el otro transportador que tenía? ¿Se acuerdan? Que estaba acá. Era un GLUT, pero ¿cuál? El GLUT5, ¿sí? Y entonces, ese GLUT es el que entra la fructosa. Este sí no utiliza energía. Y después, tanto la glucosa como la galactosa como la fructosa pasan al torrente sanguíneo a través del GLUT2, ¿sí? Y acá tengo el torrente sanguíneo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué les parece? ¿Estos hidratos de carbono pueden andar libres por la sangre? Sí, glucosa, galactosa y fructosa. Alguien me pregunta en el chat. ¿Les parece que pueden andar? Sí, yo les voy a hacer el ejemplo de una glucosa, pero pasa lo mismo, porque acuérdense que los hidratos de carbono, habíamos visto en una de las primeras clases, les gusta el agua, ¿sí? Son solubles en el agua. Y la sangre mayoritariamente es agua, ¿sí? Entonces pueden andar viajando por la sangre y que después ya vamos a ver que llegan a las células, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los lípidos? ¿Sí? Vamos a intentar hacer otra célula. Acá, los lípidos, ¿cómo entraban? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Se formaba la micela, truqui truqui, y esta micela entra acá, ¿sí? Entonces acá se vuelven a formar los triglicéridos y estos triglicéridos se van a lo que se llaman kilomicrones, que esto lo vamos a ver en la clase, por eso no me voy a detener mucho, los kilomicrones lo vamos a ver en la clase de metabolismo de lípidos, pero estos kilomicrones son los que salen y van a la sangre, ¿sí? Muy tranquilos también. Los transportadores de azúcar, no, los azúcares se transportan de nuevo. Los azúcares, sí, la glucosa, la fructosa, la galactosa, son solubles en agua. Entonces, viajan tranquilos por la sangre, ¿sí? De hecho, ¿cómo se llama? Bueno, ya de paso voy al tema que sigue. ¿Cómo se llama la concentración de azúcar en sangre? ¿Se acuerdan? Glucemia, ¿sí? Entonces, si tengo elevada glucemia, quiere decir que tengo mucho de esto en la sangre. Y si tengo baja glucemia, quiere decir que tengo pocos azúcares en sangre, ¿sí? Y entonces, por último, me voy a la absorción de las proteínas, ¿sí? Yo dije que tenía algunos aminoácidos, tengo dipéptidos y tengo tripéptidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden entrar? Los aminoácidos pueden entrar como entra acá la glucosa, por contrasporte activo secundario, ¿sí? Entra sodio y entran también los aminoácidos, ¿sí? Ahí, los aminoácidos. Yo creo que toco algo, pero no me doy cuenta qué. Bueno. Entonces, para el caso de los dipéptidos y los tripéptidos, ¿se acuerdan qué pasaba? Entran a través de otro transportador, ¿sí? Oh, Dios. Entran, a ver si puedo dibujar con el cursor, aunque sea más feo. Entran por otro transportador, pero ¿qué entra este transportador en vez de entrar sodio? ¿Se acuerdan? No entra sodio, es otra cosa. Pero también es chiquito y positivo. Es muy parecido. Exacto, ahí me lo dijo alguien en el chat. Ingresan protones, ¿sí? Por otra bomba, perdón, por otro transportador, entran protones. Adentro del citoplasma de las células hay una peptidasa. Entonces esos dipéptidos y tripéptidos se terminan de romper aminoácidos, ¿sí? Y los aminoácidos, tanto los que entraron solitos como los que se degradaron porque venían de los dipéptidos o tripéptidos, también pasan al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces ahí termina la absorción de los tres tipos de nutrientes, ¿sí? Y eso es todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Ahora, quieren que o sea, ya estamos en hora, ¿sí? Yo les ofrezco quedarme 10 minutitos más y charlar un poquito de la última unidad. Si ustedes prefieren otra cosa,
podemos charlar de esto en el próximo repaso. ¿Se quedan? Bueno, genial. Para el próximo repaso, que es un poquito más aburrido que este, tengo, a ver, esperen un segundito, que dejo de compartir. Ah, el mail del coordinador, sí. Ahí, esperen que... Creo que es este el correo. Ahora se los voy a chequear igual. Esperen, mientras yo busco lo que me falta, ¿les tomo asistencia? Espérenme un segundito. Ah, no, tengo que estar compartiendo. Vale. Acá. Sondeo. Ahí se abrió el sondeo. Y se puede anotar el nombre y el apellido, porque no sé si lo hice bien. Sofi, si estás por ahí me avisás si lo hice bien, porque yo soy bastante mala con esto. ¿Se puede poner? Genial. Ah, mi celular se activó solo. Ahí me faltan un par si quieren. Eh, esta sería esta clase. ¿Ya estamos todos? Me quedaron un par ahí que no... Bueno, de última después me avisan por el chat, yo cierro el sondeo. Eh, Ahí ya estoy, ¿eh? Paren que estoy guardando la asistencia. Bueno, listo. Ahí creo que ya estamos. Em, bueno, entonces vamos a la última parte. Este es un súper resumen, ¿sí? Porque esta parte es como la más larga, pero más o menos quería que le queden un par de ideas como más importantes de esto, ¿sí? Entonces, en la última parte, perdón, en la última unidad, que es la unidad 6, ya vimos la parte de metabolismo de hidratos de carbono, ¿sí? Metabolismo de hidratos de carbono comprende tanto las vías catabólicas que involucran hidratos de carbono como las vías anabólicas, ¿sí? Entonces, nosotros ya habíamos dicho hoy que el catabolismo era un conjunto de vías en la cual algunas moléculas complejas se degradan o se destruyen o se rompen, ¿sí? En moléculas más simples y eso lleva a la liberación de energía, ¿sí? Por el catabolismo, el cuerpo obtiene la energía que después necesita para todas sus funciones vitales, ¿sí? En cambio, en el anabolismo es, digamos que el proceso inverso, eh, donde moléculas simples, utilizando energía, forman moléculas complejas, ¿sí? Entonces,
digamos que por las vías del catabolismo, que pueden también llamarse vías oxidativas, ¿sí? Porque van a ver que sacamos electrones, que es una de las formas de energía. Acuérdense que siempre que hablamos de energía podemos hablar de ATP, de NADH o de FADH, ¿sí? De los colectivos de electrones. Entonces, la célula depende que necesita, va a ir usando las vías del anabolismo y el catabolismo. Si necesitamos reservar energía, usaremos alguna vía del anabolismo, y si, perdón, no energía, nutrientes, y si necesitamos energía, usaremos el catabolismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los hidratos de carbono? A ver si me deja pasar. Vuelvo a lo que les conté hace un ratito, ¿sí? Yo tenía, por ejemplo, un riquísimo pedazo de pan lleno de almidón, ¿sí? Del hidrato de carbono más abundante en los alimentos. Pasa por la boca, pasa por el estómago, llegamos al intestino, termino en glucosa, ¿sí? Lo acabamos de ver. La glucosa, por alguno de los transportadores que nombramos, ingresa a las células del intestino, a los enterocitos, y por otro transportador al torrente sanguíneo, ¿sí? Pero después, ¿qué va a pasar con esa glucosa? Un sándwich de milanesa. Ya tienen un hambre, ya se acaben un sándwich de milanesa, chicos. Pero bueno, ahora me dio hambre a mí también. Entonces, ¿para qué se va a usar esa glucosa? ¿O qué faltaría para que esa glucosa sea usada? Que ingrese a las células, ¿sí? Porque si no ingresa a las, o sea, todas las vías del anabolismo y el catabolismo no ocurren en la sangre, ocurren en el interior celular, ¿sí? Entonces, esas células tienen que ingresar, ¿sí? Perdón, esa glucosa tiene que ingresar a las distintas células para que esas células la puedan utilizar para la vía que sea, el anabolismo o el catabolismo, ¿sí? Y entonces acá viene la pregunta, ¿cómo ingresan, ¿sí? Esas glucosas a la célula, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos distintos tipos de transportadores y las características, que esto es lo que se tienen que estudiar bien, es que los distintos tipos de transportadores están en distintas células y además responden a distintas cosas. O sea, algunos responden y otros no. ¿Sí? Entonces, miremos el GLUT1. El GLUT1 permite el ingreso de la glucosa a los eritrocitos. ¿Cuál es la otra forma que puedo llamar a los eritrocitos? ¿Todos saben qué son los eritrocitos? ¿Cómo le llamamos normalmente? ¿Saben? La sangre es todo, ¿sí? Son todas las células y el plasma. Los eritrocitos se llaman glóbulos rojos, ¿sí? Son los glóbulos rojos. No sé si alguna vez hicieron un análisis de sangre, pero ustedes tienen glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Eso es lo que generalmente una de las cosas que se determina en la sangre, ¿sí? Entonces son los glóbulos rojos, ¿sí? Que además son los encargados de ¿qué? De llevar el oxígeno, ¿sí? Entonces, el GLUT1 está presente en los eritrocitos. El GLUT1 no tiene ningún tipo de regulación. ¿Qué quiere decir? Si yo vuelvo para atrás, porque entonces me parece que se va a ver mejor. El GLUT1 está en los glóbulos rojos. Si una glucosa viene muy feliz, ¿sí? Nadando por el torrente sanguíneo y se encuentra con un glóbulo rojo, ese GLUT1 va a estar siempre, como dicen ahí, siempre abierto. Entonces la glucosa piqui, 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 se encuentra con un glóbulo rojo, entra. Y no importa qué pase, siempre ese transportador va a estar activo y entonces siempre que la glucosa en sangre se tope con un glóbulo rojo, va a entrar el glóbulo rojo, ¿sí? Esto es un glóbulo rojo, esto que está acá, ¿sí? Son las células de la sangre. Es como un panquequito aplastado en el medio, ¿sí? Sí, hematíes también es otra forma de llamarlo, ¿sí? Pero ¿se entiende eso? El GLUT1 está presente en los eritrocitos y siempre está activo. Ahora veamos el GLUT2, ¿sí? El GLUT2 está, fíjense que acá tengo uno como durmiendo y uno que está redespierto, ¿sí? ¿Por qué? El GLUT2 está presente en el hígado, en el riñón, en el páncreas, en las células obviamente, en la membrana celular de las células del hígado, del riñón, del páncreas y del enterocito, ¿sí? Específicamente en la membrana vasolateral, que ya lo habíamos nombrado y está en la puerta de atrás de los enterocitos, ¿sí? Y entonces, ¿a quién responde ese transportador? Responde la glucemia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué dijimos que era la glucemia hace un ratito? Era la concentración de quién en sangre, la glucemia. ¿Se acuerdan? De la glucosa, ¿sí? Entonces, si yo tengo elevada glucemia, quiere decir que tengo un montón de glucosa en sangre. Entonces,
Si yo tengo mucha glucosa, esa es la señal que le dice a las células del hígado, del riñón, del páncreas, del enterocito, y hay que meter glucosa, porque hay mucha glucosa en la sangre. Entonces hay que meter adentro de las células glucosa. Ahora, ¿qué pasa si la glucemia es baja? Tengo poca glucosa en sangre. Bueno, entonces ahí no está muy activo el GLUT2, ¿sí? Porque tengo glucosa, no necesito meter glucosa, entonces está durmiendo, ¿sí? Medio inactivo. ¿Se entiende? Entonces, GLUT2, hígado, riñón, páncreas y enterocitos, y no se activa, pero está más activo o menos activo dependiendo si hay más azúcar en sangre o menos azúcar en sangre, ¿sí? Y por último tengo el GLUT4, ¿sí? Fíjense que está en una forma de vesícula el GLUT4, ¿por qué? El GLUT4 está presente en el músculo esquelético y cardíaco y en el tejido adiposo, ¿sí? Que nosotros vamos a llamar adipocitos. ¿Y de quién depende? ¿O de qué depende el GLUT? ¿O de cuál es la señal? La señal es la insulina, ¿sí? Entonces, ¿qué característica tenía el GLUT4? El GLUT4 está en la membrana, ¿sí? Tanto de músculo esquelético, de cardíaco y adiposo, pero hay poquitos, ¿sí? Imagínense que en vez de estar todos estos, están estos dos nada más, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando viene la insulina? La insulina, bueno, alguien dice que es como un caballo de Troya, pero bueno, no te destruye la célula, te ayuda a que entre más glucosa. Pero sí, es como que la insulina manda una señal a las células y adentro de las células están estas vesículas que tienen como guardado, ¿sí? Medio acobachado, todos estos transportadores, ¿sí? Y los van a mandar a la membrana cuando haya glucosa, ¿sí? Entonces, cuando hay mucha glucosa, se libera insulina, la insulina le manda una señal a las células y las células agarran todos esos transportadores GLUT que estaban en el interior y los mandan a la membrana, ¿sí? De nuevo, algunos transportadores GLUT ya estaban en la membrana, pero eran poquitos, ¿sí? Para meter poquita glucosa. Cuando llega un montón de glucosa y nos damos cuenta por la señal que es la insulina, entonces manda un montón de transportadores a la membrana para meter toda esa glucosa que está en la sangre, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, de nuevo, esto lo que tienen que hacer es aprenderse cada transportador en qué célula está y a qué responde, ¿sí? Y después, súper rápido, y ya con esto termino porque me pasé bastante, esto es un resumen del catabolismo, ¿sí? ¿Qué tengo en el catabolismo? La glucosa entra en la glucólisis, ¿sí? Como producto de la glucólisis tengo ácido pirúvico, ATP y NADH. Fíjense que formé energía porque es una vía del catabolismo, ¿sí? Rompo en cosas más chiquititas y libero energía, ¿sí? Ese ATP es la energía que usa la célula para todo. Para cualquier cosa que necesito, formo el ATP, ¿sí? Por el otro lado, el NADH dijimos que era el colectivito de electrones. Y entonces, todos estos electrones que salen de la glucólisis, taca, 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 vienen a la cadena respiratoria, ¿sí? ¿Se acuerdan qué era la cadena respiratoria? ¿Se acuerdan que la cadena respiratoria era un grupo de proteínas que estaban en la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? Acá, digamos, esto ocurre en la mitocondria. Entonces, por otro lado, el ácido pirúvico que se formó, ¿sí? Pasa a acetil-CoA y el acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el acetil-CoA? ¿Sí? Se forma en este ciclo, ¿sí? El acetil-CoA que tiene 2 carbonos, se une, perdón, con algo que tiene 4 carbonos y forma algo de 6 carbonos. Y entonces se van rompiendo los carbonos y yo voy liberando electrones, ¿sí? Y voy liberando también GTP. Pero bueno, el GTP mucho no lo voy a nombrar. Pero libero electrones, ¿sí? En el ciclo de Krebs. Y ATP. Entonces, este ATP de nuevo, fíjense. Y fíjense que se llama ciclo ¿por qué? Porque arranca en acetil-CoA y después termina en un compuesto que se vuelve a unir con acetil-CoA y vuelve a dar toda la vueltita. Por eso se llama ciclo, ¿sí? Este ATP también nos sirve para reservorio de energía y el resto de los electroncitos que se producen van todos a parar a la cadena respiratoria, ¿sí? ¿Qué era la cadena respiratoria? Entonces dijimos un conjunto de proteínas que están en la membrana interna de la mitocondria y lo que hacen es que justamente con el flujo de electrones pasan protones en algún momento por ese flujo de electrones, protones eh, desde el interior celular al espacio intermembrana, ¿sí? Y después todos esos protones que quedan acumulados en el espacio intermembrana, por
una bomba en particular, vuelven a entrar a las células y eso genera ATP. Entonces, básicamente, lo que hace la cadena respiratoria es aprovechar todos los electrones que salieron de todos los procesos del catabolismo y de esa forma generar más ATP. O sea, ¿qué es lo que busca la célula en el proceso catabólico? Básicamente generar ATP. ¿Por qué? Porque el ATP es la energía, ¿sí? La energía que hace funcionar todos los procesos biológicos, ¿sí? Entonces, genera ATP acá, genera ATP acá, genera ATP acá. La idea de la célula que es generar energía. Ese ATP después lo uso para todo. ¿Se entiende? Hay algunas preguntas mezcladas en el chat. No, no, claro, siempre saca energía, ¿sí? Alguien dice eco-friendly. Absolutamente, nuestro cuerpo es autosustentable. Absolutamente, todo lo que sale de nuestro cuerpo y entra en nuestro cuerpo es todo biodegradable y amigable con el medio ambiente. Los que no somos amigables con el medio ambiente somos nosotros, pero nuestro cuerpo anda joya, ¿sí? Bueno, esto más o menos se entiende. Obviamente que esto es un resumen recontra resumido, ¿sí? Esto cada paso, o sea, en cada paso Luca les explicó en cuáles son las reacciones que se genera ATP o que se generan ADH, ¿sí? Pero esto es un resumen. Esto es como si lo vemos desde lejos, todo esto es el catabolismo de los hidratos de carbono, ¿sí? Y con esto ya termino. En el anabolismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo glucagón, ¿sí? Porque baja la glucemia, las células del hígado lo que van a hacer es sintetizar glucosa a partir de precursores no glucosídicos, ¿sí? Como por ejemplo lactato, glicerol, aminoácidos. A través de la gluconeogénesis voy a sintetizar glucosa. ¿Por qué? Porque con la glucosa yo obtengo toda la energía. Si me quedé sin glucosa, necesito, si no la tengo de los alimentos, la tengo que sintetizar de alguna forma. Entonces, a partir de los precursores no glucosídicos genero glucosa, ¿sí? Y entonces esta glucosa es liberada al torrente sanguíneo y de ahí a los tejidos extrahepáticos, que son los que la usan para generar ATP y poder funcionar. Porque si no, tengo glucosa es como que me quedo sin nafta, ¿sí? El cuerpo no puede funcionar. Y además, en el hígado, ¿sí? En los hepatocitos, como se terminan las reservas de glucosa, se empiezan a usar las grasas como fuente de energía, ¿sí? Todas esas grasas que estaban almacenadas se empiezan a gastar. Por eso si uno hace ejercicio prolongado, ¿qué es lo que hace? Primero usa la glucosa que tiene en sangre, pero después si sigo haciendo ejercicio y la glucosa se terminó, empiezo a gastar las grasas. Por eso no, siempre si uno quiere adelgazar, tiene que hacer más de 15 minutos de ejercicio, porque en los primeros 15 minutos gasto la glucosa. Lo primero que hace la célula es gastar lo que tengo a mano. Y recién después, cuando me quedé sin glucosa, empiezo a gastar las grasas, ¿sí? Ojo que quemar así a posteriori las grasas genera acetil-CoA, ¿sí? Y la acetil-CoA es la materia prima para los cuerpos cetónicos, ¿sí? Y entonces ahí, si bien se da la cetogénesis, también se da la acidificación, digamos, de la sangre, que no está bueno, ¿sí? Que es como un proceso secundario indeseable. Si uno, por ejemplo, hace una dieta donde se saca todos los hidratos de carbono, creo que hay una dieta que se llama dieta keto o algo así, saca todos los hidratos de carbono de la dieta, empieza a generar cuerpos cetónicos y la acidez que se genera lastima todos los órganos. Entonces tampoco está bueno, ¿sí? La dieta balanceada y el ejercicio es lo mejor. Y con esto termino, ¿sí? Bueno, más o menos les sirvió, ¿tienen alguna duda? Así que quieran preguntar. Fue un resumen súper general, un pantallazo muy, muy rápido, pero bueno, la idea es que les quedara como un poco más completo lo que hemos visto hasta acá, ¿sí? ¿Y vivís cansado con la dieta? Así es, porque el cerebro necesita azúcar. ¿Saben ustedes que la mejor fruta para estudiar, si quieren estudiar y tener así, estar así, lo mejor es la manzana? La manzana tiene un montón de contenido de glucosa, ¿sí? Es la que más rápido se degrada y se metaboliza, entonces se come una manzana y al toque tienen un montón de energía para lo mismo, rojo, verde, la que les guste. Pero de todas las frutas, la manzana es la que más les sirve. Me compro un cajón, sí, sí. Créanme que funciona, ¿eh? Si tienen medio sueño a media mañana, a media tarde, se come una manzana y levantan. La más barata, dice Estefanía también. Bueno, chiquitas y chiquitos, los dejo. Y bueno, nos vemos en clase el miércoles que viene y tutoría la otra semana. Muy bien. Bueno, que descansen. Buen fin de para todos. Nos vemos, chicos. Nos vemos el miércoles. Bueno, Sofi, ya estoy para...